Buenas tardes, de acuerdo al módulo de urología, el tema del día de hoy es infecciones y calcificaciones renales. Yo soy el Dr. Rogers, residente de cuarto año del Servicio de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica del Hospital General Centro Médico Nacional La Raza. El temario abarcará principalmente los temas de pielonefritis, dividido en aguda, crónica, enfisematosa y jantogranulomatosa, el tema de absceso renal y perirrenal, la tuberculosis urinaria y la nefrocalcinosis dividida en cortical y medular. A manera de introducción, conocemos que las infecciones urinarias son de los principales motivos de consulta urológica en el servicio de urgencias. Recordemos que esta puede variar desde condiciones leves, como una típica infección del tracto urinario, hasta condiciones más graves, como la sepsis urológica. Dentro de su epidemiología, las infecciones de vías urinarias representan la primera causa de consulta médica en mujeres en edad reproductiva, siendo en el embarazo una de las principales causas de complicaciones perinatales serias, principalmente por medio de la sepsis neonatal. Dentro de la incidencia se presentan en 3.000 por cada 100.000 habitantes y este puede aumentarse en pacientes mayores de 60 años, predominando en este grupo el sexo masculino. Existen diferentes factores de riesgo, encontrando que el mecanismo de acción más frecuente de adquirir una infección de vías urinarias es a través de la vía ascendente, siendo más frecuentemente encontradas en mujeres, esto debido a su propia anatomía, en la cual la uretra es más corta y por lo tanto el ascenso de patógenos es más frecuente. También se pueden encontrar en otras condiciones, principalmente por un vaciamiento vesical incompleto, esto generalmente en pacientes del sexo masculino, principalmente por uropatía obstructiva o por condiciones prostáticas. También el cateterismo vesical intermitente o la instrumentación urológica son causas frecuentes de desarrollar una infección del tracto urinario. Dentro de su etiología, esta va a depender de la presentación clínica que esté teniendo la enfermedad, siendo más frecuentemente encontrado E. coli como uno de los patógenos principales que van a estar presentes dentro de los diferentes espectros de la enfermedad, tanto desde la bacteriuria asintomática hasta condiciones más graves como el absceso renal y la pielonefritis jantogranulomatosa. Podemos clasificar a las infecciones del tracto urinario en dos tipos: las bajas, aquellas que presentarán los síntomas clásicos de una infección del tracto urinario, que son disuria, poliaquiuria y urgencia miccional, y las altas, en las cuales hay un ataque al estado general y por lo general se presenta dolor en fosas renales, así como fiebre. Dentro de las recomendaciones y objetivos que se deben llevar a cabo en una infección del tracto urinario, principalmente en pacientes pediátricos, recién nacidos, lactantes y mayores de 2 años, que presentan un cuadro de infección de vías urinarias a la que se añade fiebre mayor de 38 grados, el estudio de primera elección, en este caso, será el ultrasonido renal. El objetivo principal que nosotros debemos tener en cuenta es confirmar la causa urológica de la infección del tracto urinario. Se puede utilizar para detectar obstrucción o abscesos que requieren drenaje o intervención quirúrgica, o también para la detección de litiasis o cuerpos extraños, principalmente secundarios a la utilización de catéteres. Y las indicaciones de las pruebas de imagen, en este caso va a ser en mujeres jóvenes que presenten una infección del tracto urinario inferior sin presentar alteraciones funcionales o estructurales, y pacientes con infecciones recurrentes que no estén presentando respuesta a antibióticos. Es de suma importancia conocer cuándo realizar el diagnóstico radiológico y en qué paciente está indicado. Se realizará como primer método de estudio en pacientes pediátricos, como se ha mencionado, que presenten principalmente síntomas
y signos como retraso en el crecimiento y ganancia ponderal. En caso de complicaciones sistémicas, y en general hay que recordar que los estudios de imagen no están indicados como métodos de rutina en pacientes que presenten una infección del tracto urinario. Iniciando con los temas a abordar en esta clase, comenzaremos con la pielonefritis aguda. La pielonefritis aguda está definida como una infección del parénquima renal, generalmente resultado de una infección ascendente. Está causada principalmente por E. coli en un 80% de las veces y dentro de su etiología es importante distinguirla de causa ascendente o de causa hematógena, siendo más frecuentemente encontrada en la primera por procesos obstructivos, principalmente hipertrofia prostática benigna en pacientes del sexo masculino o reflujo vesicoureteral o condiciones de vejiga neurogénica. Las causas hematógenas van a estar causadas por el uso de drogas intravenosas y principalmente encontramos a Staphylococcus aureus como patógeno principal. Dentro del cuadro clínico presentado en una pielonefritis aguda, se va a caracterizar por la presencia de dolor lumbar o en los flancos, la presencia de fiebre generalmente mayor a 38 grados, así como síndrome miccional, náusea y vómito. Dentro de los estudios de laboratorio podemos encontrar leucocitosis, así como la presencia de piuria en el examen general de orina. Va a ser más frecuente en el sexo femenino en una proporción de 5:1 y la incidencia se presenta generalmente en menores de 40 años y hombres mayores a los 65 años. Para el diagnóstico, el ultrasonido renal en escala de grises y con aplicación de Doppler color y poder es el principal método de abordaje imagenológico. Encontraremos una nefromegalia, esto secundario a una inflamación localizada o generalizada del parénquima renal, así como una pobre diferenciación córtico-medular y áreas focales de mayor o menor ecogenicidad. Es importante recordar que hasta en el 50% de los casos no se observarán cambios importantes mediante el ultrasonido. Con la aplicación de Doppler color y poder, encontraremos una disminución en la vascularidad y perfusión en las áreas en las que se presenta la pielonefritis. Este es un ejemplo de un ultrasonido renal en escala de grises con transductor convexo en la cual se está evaluando el riñón derecho. Llama la atención una zona de mayor ecogenicidad localizada hacia el polo superior y región interpolar con pobre diferenciación córtico-medular. Tras la aplicación de Doppler poder, podemos observar que en esta zona se encuentra una disminución en la perfusión sanguínea. También se puede hacer evaluación por tomografía en la cual encontraremos áreas redondadas o estriadas con poco reforzamiento tras la administración de media de contraste, caracterizadas por una morfología en cuña. También se puede observar si la afectación es unilateral o bilateral. Principalmente encontraremos distorsión del contorno renal, así como afectaciones perirrenales, como la formación de líquido y extracción de la grasa. Esta es una magnificación de tomografía en un plano transversal con media de contraste, en la cual observamos el riñón derecho aumentado de tamaño con respecto al riñón contralateral. Observamos la formación de zonas bien definidas y podensas con morfología en cuña, lo que nos hace hablar de un cuadro de pielonefritis aguda del riñón derecho. Esta es una reconstrucción coronal de un paciente diferente en el cual observamos una nefromegalia del riñón izquierdo, así como las áreas estriadas y podensas que se extienden desde la porción cortical hacia la porción medular del riñón izquierdo, hablando de un cuadro de pielonefritis aguda. En la evaluación por resonancia magnética, observaremos cambios inflamatorios perirrenales con aumento en la intensidad de señal en las zonas en las que haya afectación, principalmente en las secuencias T2, restricción a la difusión en las zonas afectadas y tras la administración de medio de contraste paramagnético, una disminución en la intensidad de señal, adquiriendo dichas zonas
morfología en cuña o en banda. El siguiente tema a evaluar es la pielonefritis crónica. Esta va a estar definida como aquellos cambios parenquimatosos secundarios a múltiples episodios de pielonefritis aguda, ocasionando cicatrices renales y retracciones parenquimatosas. La mayor parte de los casos son secundarios a procesos patológicos como reflujo vesicoureteral. Principalmente son de comienzo en la infancia, en etapas menores a los 4 años, y el sexo femenino sigue siendo predominante. Clínicamente, estará presentada por dolor en flanco, así como retraso en la mejoría del paciente y ganancia ponderal en pacientes pediátricos. Se puede añadir fiebre, náusea y vómito, recordando que los episodios serán repetitivos y en mayor número. Dentro de los cambios por ultrasonido, es común encontrar riñones pequeños con pérdida segmentaria del parénquima. Hay un aumento en la ecogenicidad del parénquima renal, así como atrofia de la porción cortical, dilatación del sistema pielocalicial, así como una hipertrofia compensatoria del riñón contralateral. Por tomografía es común encontrar un riñón pequeño con bordes lobulados, así como adelgazamiento tanto de la corteza como de la médula. Pueden encontrarse calcificaciones distróficas que se distribuyen de manera difusa por todo el parénquima renal, así como dilatación pielocalicial. Este es un ejemplo de una tomografía en un plano transversal en fase simple, en la que observamos el riñón derecho disminuido de tamaño con respecto al riñón contralateral. Hay una pérdida de la diferenciación corteza-médula con bordes lobulados. También se observan imágenes hiperdensas distribuidas de manera difusa sobre el parénquima renal. Esto en relación a calcificaciones distróficas. Tras administración de medio de contraste en un paciente diferente, observamos que el riñón derecho presenta una dilatación pielocalicial, así como áreas hipodensas que no presentan realce tras la administración del mismo, de manera intravenosa. Pasando al siguiente tema, abordaremos la pielonefritis enfisematosa. Va a estar definida como una infección grave del parénquima renal, en la cual hay formación de gas y tejido necrótico. Dentro de su epidemiología es más comúnmente encontrarlas en el sexo femenino y alrededor de los 60 años, siendo el factor de riesgo más importante para esta enfermedad la presencia de diabetes mellitus, principalmente arriba del 90%. Dentro de su etiología, E. coli sigue siendo el patógeno más común y dentro de sus manifestaciones clínicas podemos encontrar pacientes con ataque al estado general, con presencia de shock séptico, dolor en flanco y fiebre. Podemos clasificar a la pielonefritis enfisematosa en dos tipos. La tipo 1 en la cual hay destrucción parenquimatosa sin formación de líquidos. En este caso observaremos un patrón de gas de morfología en bandas o moteado que se encuentran distribuidos en el parénquima renal, así como afectación perirrenal o subcapsular. Y el tipo 2 en la cual ya hay formación de colecciones renales o pirirrenales y observaremos un patrón de burbujas de gas o aire dentro de la pelvis renal. Existe la clasificación tomográfica de Johansen para el diagnóstico de pielonefritis enfisematosa. Va a estar dividida en 4 tipos. La tipo 1, en la cual solamente se va a encontrar gas en el sistema colector. A este caso se le va a llamar una pielitis enfisematosa. La tipo 2, en el cual las imágenes isodensas a aire solamente se van a encontrar limitadas al parénquima renal. La tipo 3 va a estar dividida en dos tipos, 3A y 3B. La 3A, el gas o colección se va a encontrar en el espacio perirrenal y la 3B vamos a encontrar una extensión del gas o absceso hacia el espacio pararrenal. La tipo 4 va a estar definida como una pielonefritis enfisematosa bilateral o unilateral en un paciente que presente un riñón único. Para el diagnóstico, podemos hacer sospecha de este
desde las imágenes por radiografía convencional, como en este ejemplo en el cual observamos una radiografía AP con presencia de imágenes isodensas a gas en parénquima renal derecho. Otro ejemplo nos puede presentar un caso de manera bilateral, en las cuales las imágenes isodensas a gas se distribuyen por todo el parénquima de manera bilateral, incluso con extensión hacia los uréteres. Este es un caso del Centro Médico Nacional de la Raza de un hombre de 73 años con cuadro de dolor abdominal. En la radiografía convencional podemos observar la presencia de imágenes isodensas a aire en topografía del parénquima renal izquierdo. Se decide realizar ultrasonido en el cual observamos ambos riñones de situación habitual, sin embargo, con pérdida de la diferenciación corteza-médula, bordes lobulados, riñón derecho con aparente formación de quistes y riñón izquierdo con imágenes lineales ecogénicas que proyectan efecto de reverberancia. En el estudio tomográfico observamos la presencia de imágenes isodensas a aire distribuidas tanto en el parénquima renal como en el espacio perirrenal, así como extracción de la grasa perirrenal de manera bilateral. Esto en relación a un paciente con un grado 3A de la clasificación de Johansen. Para el tratamiento de la pielonefritis enfisematosa, históricamente se ha presentado que el cuadro clínico es grave y el pronóstico es desfavorable, incluso llegando a condiciones de nefrectomía y drenaje abierto. Se debe hacer amplio manejo con antibióticos y presencia de soluciones fisiológicas. Continuando con el tema de pielonefritis granulomatosa, esta va a estar definida como una infección crónica del riñón caracterizada por destrucción de todo el parénquima y reemplazo del mismo por macrófagos cargados de lípidos. Dentro de su epidemiología es común encontrarlos en pacientes entre los 45 y 65 años de edad. La forma focal es más común en niños, sin embargo, es raro que esta condición se presente en etapa pediátrica. Es más común en el sexo femenino y está relacionada de igual forma con la diabetes mellitus. Dentro de su etiología, E. coli sigue siendo el patógeno más comúnmente encontrado, seguido de Proteus mirabilis. Va a estar condicionado por una obstrucción renal crónica e infección con falla en la inmunidad del paciente. Clínicamente va a ser similar a los otros cuadros de pielonefritis, caracterizado por dolor, fiebre y alteraciones en los estudios de laboratorio, principalmente con piuria. Va a estar clasificada en distintas etapas. En etapas iniciales, la infección solamente está confinada hacia el riñón. En la etapa 2 hay una extensión hacia el espacio perirrenal y en las etapas más avanzadas podemos encontrar afección del espacio pararrenal o incluso la cavidad abdominal. Para el diagnóstico es común encontrar una tumoración bien circunscrita a nivel de la fosa renal con nefromegalia y la presencia de un lito grande y central. Mediante la evaluación ultrasonográfica es común encontrar la presencia de múltiples imágenes anecoicas o hipoecoicas en relación a la dilatación del sistema pielocalicial, así como la presencia de imágenes ecogénicas lineales bien definidas que proyectan sombra acústica posterior en relación al lito grande y central. Podemos encontrar también la presencia de colecciones perirrenales de ecogenicidad variable. La radiografía convencional y los estudios fluoroscópicos también son de utilidad, ya que observamos hasta en un 75% de los casos la presencia de un lito grande y central con morfología en asta de venado, mientras que en los estudios contrastados podemos observar un retraso en la eliminación del medio de contraste, como en este ejemplo de una fase de eliminación de urografía excretora, en la cual no observamos eliminación del medio de contraste hacia los uréteres, quedándose únicamente en el sistema colector del riñón izquierdo. Por tomografía encontraremos nefromegalia, así como dilatación del sistema pielocalicial de características hipodensas y de gran volumen, al igual que
la presencia de litos grandes y centrales. Este es un ejemplo en el cual observamos por tomografía computada en plano transversal la nefromegalia derecha. Observamos también dilatación del sistema pielocalicial, una pérdida de la diferenciación corteza-médula, así como la presencia de imágenes isodensas a calcio a nivel del seno renal. Esto en relación a la formación de litos en asta de venado. En reconstrucciones coronales podemos corroborar los datos previamente descritos con dilatación del sistema colector. En fases contrastadas podemos observar un realce del parénquima renal, principalmente el cortical, con la dilatación del sistema pielocalicial y la formación de litos a nivel del seno renal. Esto dándonos la típica imagen en pata de oso. Este es otro ejemplo en una reconstrucción coronal en la cual observamos la nefromegalia izquierda, la formación del lito central y la dilatación del sistema pielocalicial, así como una estriación importante de la grasa perirrenal de manera bilateral con mayor afectación del lado izquierdo. Dentro del tratamiento presenta una alta tasa de complicaciones y mortalidad hasta en un 25 al 50% de los casos. Principalmente terminarán estos pacientes en nefrectomía y drenaje de colecciones. Abordando el tema de absceso renal y perirrenal, van a estar definidos como colecciones de pus secundarias a necrosis, tanto de distribución intra como perirrenales. La epidemiología va a ser variable y se puede presentar a cualquier edad. No hay predominancia de sexo, puede ser tanto para hombres como mujeres, y la incidencia de absceso radica hasta en un 0.2% de los casos. Dentro de su etiología suelen ser secuelas de infecciones renales agudas, principalmente condicionadas por pielonefritis, y son usualmente vistos de 1 a 2 semanas después de la condición inicial. También puede ser condicionante por infecciones ascendentes del tracto urinario, principalmente secundario a litiasis u obstrucciones. Clínicamente, va a ser muy similar a todos los cuadros que ya hemos venido mencionando. Dolor abdominal o hacia los flancos, la presencia de fiebre, escalofríos y síntomas miccionales. El ultrasonido renal es el primer método de evaluación en el diagnóstico del absceso. Observaremos la presencia de colecciones hipoecoicas bien definidas con pared gruesa y ecogénica, de contenido heterogéneo por presencia de detritus en su interior y en ocasiones efecto de reverberancia por presencia de gas. Tras la aplicación de Doppler color, observaremos únicamente flujo periférico a la lesión y ausencia del flujo central. Este es un ejemplo de un ultrasonido renal en escala de grises con transductor convexo, en la cual observamos una colección bien definida de pared ecogénica localizada a nivel del polo superior del riñón izquierdo, de contenido heterogéneo por la presencia de imágenes ecogénicas puntiformes móviles en relación a detritus. Este es otro ejemplo de un riñón izquierdo en la cual observamos otra colección localizada en el polo inferior renal intraparenquimatosa con la pared ecogénica más gruesa. Incluso podemos ver una complicación del absceso muy común, en este caso una ruptura, con extensión del contenido purulento hacia el espacio perirrenal. Tras la aplicación de Doppler color, observamos la ausencia de flujo central en la lesión y únicamente encontramos flujo periférico a la misma. La tomografía es el segundo paso a seguir, observando principalmente en fase simple una nefromegalia con imágenes hipodensas de bordes bien definidos localizadas intraparenquimatosa o perirrenal. Y tras la administración de medio de contraste es característico la presencia de un realce de tipo anular. Podemos encontrar también imágenes isodensas a aire que nos hablan de formación de gas en el interior de la lesión. Este es un ejemplo en fase simple en un plano transversal. Observamos una nefromegalia izquierda con estriación de la grasa perirrenal y pequeñas colecciones adyacentes al riñón izquierdo. Tras la administración de medio de contraste podemos observar un realce del parénquima que no se encuentra afectado y la formación
o delimitación de una imagen hipodensa de bordes bien lobulados intraparenquimatosa con un realce en anillo, en relación a un diagnóstico de absceso renal. También podemos hacer uso de la resonancia magnética para el diagnóstico de absceso renal, observándose de características hipointensas en T1, en T2 de características hiperintensas por su componente líquido y tras la administración de media de contraste nuevamente la intensidad de señal de morfología anular. Estos son algunos ejemplos en los cuales podemos observar un estudio de resonancia magnética en plano transversal y en secuencia T2 con saturación grasa, en la cual encontramos una lesión de características hiperintensas de morfología redondeada que presenta un halo irregular y de características hipointensas. En la siguiente imagen podemos observar que el componente central de la lesión presenta características hipointensas tras la administración de media de contraste sin aumento en la intensidad de señal. Sin embargo, podemos observar de manera parcial un realce en anillo periférico de dicha lesión ya descrita en relación al diagnóstico de un absceso renal. Abordando el tema de absceso perirrenal, definido como la presencia de gas o pus confinados al espacio perirrenal o con extensión hacia este. Puede extenderse proveniente del sistema colector o incluso hacia el retroperitoneo y porciones más distales como la pleura adyacente. Dentro de su etiología, principalmente puede estar condicionado por infección por contigüidad. Los factores de riesgo para el desarrollo del absceso perirrenal van a ser aquellos caracterizados por cuadros obstructivos, principalmente por litiasis renal, también cuadros de infecciones del tracto urinario complicadas posteriores a ruptura de un absceso renal previo. Dentro de los microorganismos más comunes, Staphylococcus aureus y Escherichia coli siguen siendo los patógenos más comúnmente encontrados. En la clínica, las manifestaciones van a ser muy similares, encontrando que existe el factor de riesgo de que en pacientes diabéticos es más común la predisposición al desarrollo del absceso perirrenal, así como la aparición de dolor abdominal y fiebre. Para el diagnóstico podemos hacer uso de la radiografía convencional, observando que el riñón afectado va a encontrarse aumentado de tamaño e incluso podemos observar la presencia de imágenes isodensas a gas o incluso imágenes isodensas a calcio, hablándonos de un cuadro de uropatía obstructiva. Este es un ejemplo de un topograma de tomografía en el cual observamos imágenes isodensas a calcio en topografía del riñón izquierdo, que más adelante abordaremos como un caso clínico de absceso perirrenal. Mediante el abordaje por ultrasonido podemos observar la presencia de colecciones de características hipoecoicas con paredes gruesas de mayor ecogenicidad y la presencia de niveles líquido-líquido. Este es un ejemplo de un ultrasonido renal en escala de grises con transductor convexo en donde podemos evaluar la presencia de una colección de morfología ovoidea de bordes parcialmente definidos y de características hipoecoicas heterogéneas con áreas de mayor ecogenicidad en su interior, que parecen estar provocando un efecto de reverberancia en relación a probables imágenes isodensas a gas. Este es otro ejemplo en el cual podemos observar la extensión de la colección y que aparentemente no tiene extensión hacia el parénquima renal del riñón derecho. La tomografía computada juega un papel importante en el diagnóstico del absceso perirrenal, siendo uno de los métodos de imagen de mayor elección, con el cual podemos observar tanto la localización y extensión de las colecciones, así como de las lesiones isodensas a gas. Podemos observar la composición de la porción central del absceso, así como sus características heterogéneas. Y tras la administración de media de contraste podemos observar que presentan principalmente un realce anular. Este es un ejemplo de una tomografía computada
en una reconstrucción coronal de abdomen en la cual podemos encontrar la presencia de una colección localizada a nivel del espacio perirrenal y adyacente al polo superior del riñón izquierdo. Podemos observar que hay una pobre diferenciación córtico-medular, así como una probable afección también del parénquima renal. Este es un ejemplo del caso que habíamos revisado al inicio del tema, en el cual podemos observar las imágenes isodensas a calcio en topografía del riñón izquierdo. En las reconstrucciones coronales de la tomografía de abdomen con administración de medio de contraste, podemos observar una nefromegalia izquierda con imágenes isodensas a calcio a nivel del seno renal. Podemos observar también una marcada pérdida de la diferenciación córtico-medular e imágenes hipodensas distribuidas de manera difusa por todo el parénquima renal. Podemos observar en las siguientes imágenes que se empieza a encontrar la presencia de una colección localizada hacia el polo inferior del riñón. Esta colección es de características hipodensas con un borde hiperdenso, así como estriación de la grasa perirrenal de manera bilateral en relación al diagnóstico de un absceso perirrenal. Para el tratamiento del absceso hay que recordar que se debe manejar con antibiótico-terapia de amplio espectro para disminuir la morbimortalidad de este tipo de patología. Una de las grandes ventajas que se presentan en el tratamiento de los abscesos es el drenaje percutáneo, ya que este tiene dos finalidades, principalmente el diagnóstico, así como brindar un manejo terapéutico. Es el tratamiento de primera elección en cualquier colección líquida que pueda estar infectada o no dentro de la cavidad abdominal. Principalmente esta se va a realizar a través de aspiraciones con aguja, ya sea mediante punción directa y colocación de drenajes. En este caso, va a depender de las características de la lesión, así como del contenido que presente la colección líquida, el tipo de drenaje que dejaremos. En este caso podemos observar una imagen fluoroscópica obtenida mediante la aspiración e irrigación percutánea de un absceso a nivel del polo superior del riñón derecho. La solución que se está administrando contenía medio de contraste, opacificando así dos colecciones de morfología redondeada de bordes parcialmente definidos. En este caso, nos estaría hablando de dos abscesos localizados en el polo superior renal. Pasando al tema de tuberculosis del tracto urinario, esta va a estar definida como el sitio más común de tuberculosis extrapulmonar y casi todos los casos resultan de una diseminación hematógena de los bacilos tuberculosos hacia el parénquima renal. La clínica va a estar relacionada con fiebre, malestar general, así como la presencia de hematuria y piuria en los estudios de laboratorio. ¿Cuál va a ser la fisiopatología de esta lesión? Principalmente va a estar condicionada cuando el bacilo alcanza el riñón y forma granulomas permaneciendo latente por años. Posteriormente, tras un cuadro de inmunosupresión y reactivación de la infección, este se va a diseminar hacia la médula renal, involucrando tanto las papilas como al sistema colector, ocasionando necrosis. Potencialmente también va a haber desarrollo de fibrosis y si no hay un tratamiento adecuado conducirá hacia la falla renal. Para el diagnóstico de la tuberculosis del tracto urinario podemos hacer uso de la radiografía convencional, encontrando principalmente datos secundarios a la necrosis papilar y destrucción del parénquima, con disminución del tamaño, así como de la morfología del parénquima renal. Podemos encontrar la localización y depósito de calcificaciones por todo el parénquima renal, aproximadamente en un 40 al 70%. Para el diagnóstico principalmente lo vamos a dividir en tres estadios, un estadio temprano, la progresión de la enfermedad y en estadios avanzados. En los estadios tempranos únicamente encontraremos lesiones corticales focales y la presencia de calcificaciones.
Posteriormente, conforme avanza la enfermedad, encontraremos destrucción papilar e involucro también de las porciones ureterales y vesicales. Ya sea en estadios avanzados, encontraremos principalmente cambios crónicos en los cuales el riñón pierde su morfología habitual, disminuye su tamaño y queda poco funcionante. Mediante el ultrasonido podemos evaluar principalmente lesiones focales hiperecogénicas distribuidas de manera difusa por todo el parénquima renal. Esto en relación a calcificaciones focales. Encontraremos también un seno renal disminuido de ecogenicidad con dilatación pielocalicial de manera segmentaria, así como imágenes lineales ecogénicas en relación a paredes caliciales desprendidas. Este es un ejemplo de ultrasonido renal en escala de grises, en la cual encontramos la dilatación segmentaria del seno renal inferior del riñón derecho y una imagen lineal ecogénica que no proyecta sombra acústica posterior en relación a una pared calicial desprendida. Tras aplicación de Doppler color, podemos observar la marcada dilatación del sistema pielocalicial, así como imágenes ecogénicas a nivel del sistema colector, que nos hablan de el desprendimiento calicial. Para el diagnóstico por tomografía, principalmente encontraremos un riñón disminuido de tamaño, como en este ejemplo de una reconstrucción coronal, en la cual observamos un riñón derecho disminuido de tamaño, así como el depósito de imágenes isodensas a calcio, distribuidas de manera difusa por todo el parénquima renal. Este es otro ejemplo en el cual podemos observar una tomografía en un plano transversal con una pérdida de la morfología del riñón izquierdo, así como el depósito de imágenes isodensas a calcio, distribuidas de manera difusa en relación a un paciente con tuberculosis del tracto urinario. Entrando al tema de calcificaciones del tracto urinario, únicamente hablaremos de la nefrocalcinosis. Va a estar definida como el depósito difuso de calcio que va a estar radiológicamente detectable a nivel del parénquima renal. No hay una predisposición del sexo y puede presentarse a cualquier edad, generalmente secundario a condiciones patológicas específicas. Vamos a recordar que dentro de la clasificación de las calcificaciones encontraremos aquellas que se van a dividir en distróficas, secundarias a el depósito de calcio sobre un tejido ya previamente afectado, metastásicas, las cuales se producen en cuadros generalmente neoplásicos por hipercalcemia, y de causa idiopática. Dentro de la etiología cabe resaltar que vamos a dividir a la nefrocalcinosis en medular y córtica. La medular va a ser aquella caracterizada por cuadros de hiperparatiroidismo, cuadros de acidosis tubular, principalmente la tipo 1, y el riñón en esponja medular. Mientras que la nefrocalcinosis cortical van a ser en cuadros más crónicos, principalmente secundarios a glomerulonefritis, necrosis cortical y rechazo crónico de un injerto renal. La clínica va a ser principalmente pacientes asintomáticos y muy rara vez va a encontrarse dolor en algún flanco que se encuentra afectado. También podemos encontrar en los estudios de laboratorio la presencia de hematuria o incluso sales de calcio. Principalmente, las calcificaciones de causa distrófica van a ser secundarias a cuadros de isquemia, tumores, abscesos o hematomas, mientras que las calcificaciones de origen metastásico van a ser secundarias a alteraciones metabólicas, principalmente secundarias a cuadros de insuficiencia renal, acidosis tubular renal o hiperparatiroidismo. Generalmente las calcificaciones distróficas van a estar localizadas a nivel cortical, mientras que las metastásicas, hasta un 95% de las veces, van a encontrarse afectando la médula. Para el diagnóstico podemos hacer uso de la radiografía convencional, observando principalmente en topografía de ambos riñones la presencia de imágenes isodensas a calcio de morfología variable, que pueden tener tendencia a confluir en relación a calcificaciones gruesas. Este es un ejemplo de una radiografía convencional AP, en la cual encontramos principalmente en topografía de ambos riñones
imágenes isodensas a calcio de morfología ovoidea de bordes bien definidos, en relación a un cuadro de nefrocalcinosis. Este es otro ejemplo de una radiografía convencional en la cual podemos observar que dichos depósitos de calcio ocupan todo el parénquima renal de manera bilateral. Hay que recordar que la nefrocalcinosis cortical va a estar asociada a cuadros crónicos, principalmente por necrosis cortical, un rechazo crónico de trasplante y cuadros repetitivos de glomerulonefritis. Mediante el abordaje por ultrasonido encontraremos que el tamaño del riñón no se observa modificado. Sin embargo, observaremos imágenes hiperecogénicas que pueden proyectar o no sombra acústica posterior distribuidas principalmente a nivel cortical. Este es un ejemplo de un ultrasonido renal en escala de grises con transductor convexo, en las cuales encontramos ambos riñones de situación y tamaño habitual. Sin embargo, encontramos la presencia de múltiples imágenes hiperecogénicas, las cuales algunas proyectan sombra acústica posterior y algunas otras no, localizadas de manera difusa a nivel de la corteza renal, en relación a un cuadro de nefrocalcinosis. Este es otro ejemplo en el cual observamos un injerto renal con imágenes hiperecogénicas de distribución cortical y morfología ovoidea, las cuales no proyectan sombra acústica posterior. Recordando que la nefrocalcinosis medular está asociada a cuadros metabólicos, encontraremos que se encuentra una relación con el hiperparatiroidismo, la acidosis tubular renal tipo 1 y la médula esfangiosis. Mediante la evaluación por ultrasonido encontraremos un riñón de situación y tamaño habitual, sin embargo con presencia de imágenes lineales o de morfología variable hiperecogénicas distribuidas a nivel de la médula renal. Dichas imágenes pueden proyectar o no sombra acústica posterior. Este es un ejemplo de un ultrasonido renal en escala de grises, en el cual encontramos la distribución de imágenes hiperecogénicas, principalmente a nivel de la médula renal. No se observa alguna sombra acústica posterior en este caso. Este es otro ejemplo en el cual podemos observar en el ultrasonido renal la presencia de depósitos o imágenes hiperecogénicas localizadas en topografía de la médula renal de ambos riñones. Esto en relación a un cuadro de nefrocalcinosis. No observamos algún tipo de sombra acústica posterior o afectación de la porción cortical. Este es un caso del Centro Médico Nacional de Raza de un femenino de 11 años, en el cual podemos encontrar ambos riñones de situación y tamaño habitual. Sin embargo, llama la atención la presencia a nivel de la médula renal imágenes hiperecogénicas de morfología redondeada y bordes bien definidos. Algunas presentan poca sombra acústica posterior en relación a un cuadro de nefrocalcinosis medular. Podemos hacer uso también de la tomografía en fase simple para la evaluación de pacientes con nefrocalcinosis, encontrando imágenes isodensas a calcio dependiendo del tipo de nefrocalcinosis, ya sea de localización cortical o medular. Únicamente como diagnóstico diferencial de la nefrocalcinosis medular encontramos a las calcificaciones vasculares como imágenes lineales ecogénicas que pueden proyectar o no sombra acústica posterior, sin embargo presentan una porción central de menor ecogenicidad que a la aplicación de Doppler color presenta flujo intralesional, las cuales también se pueden encontrar en condiciones de hiperparatiroidismo o en cuadros de aterosclerosis. Este es otro ejemplo en el cual podemos observar en el ultrasonido renal con aplicación de Doppler color unas imágenes lineales ecogénicas que tras la aplicación del Doppler color se observa flujo intralesional de las mismas. Como conclusión, encontramos que el diagnóstico de la infección del tracto urinario está basado principalmente en datos clínicos y anormalidades en los estudios de laboratorio. Los estudios de imagen solamente van a estar reservados para pacientes que no respondan al tratamiento y van a permitir orientar hacia un diagnóstico oportuno de la enfermedad causal. Recordemos que en pacientes pediátricos no se suelen manifestar de la misma manera que en pacientes adultos
el cuadro clínico de una infección del tracto urinario, encontrándose principalmente retraso en el crecimiento y ganancia ponderal como síntomas principales. Eso sería todo con respecto al tema de infecciones del tracto genitourinario.